Hola chicos, ¿cómo están? En este video comenzaremos a desarrollar el tema 3 del programa, la elección de la empresa en situaciones ciertas, producción. En los dos primeros temas del programa, el agente económico central del análisis fue el consumidor. En este tema, como en los próximos dos siguientes, estudiaremos cómo la firma o la empresa, como agente económico racional, toma sus decisiones en un mundo de certidumbre. La empresa es el agente económico considerado como un ente productivo que toma decisiones autónomas y cuya actividad es obtener bienes con destino final al consumo por medio de los recursos de la economía en un entorno de escasez. Por lo que tendrá que decidir cuáles bienes producir, con qué medios, con qué combinación de servicios de los factores de la producción y mediante qué técnicas consigue transformar los servicios de los factores de la producción en flujos de bienes para satisfacer las necesidades de los individuos. Esto último proporciona lo más habitual para iniciar el estudio de la unidad de producción mediante el análisis de las propiedades de la tecnología existente que suele asociarse al análisis de las funciones de producción. Para comenzar el análisis de cómo la firma toma sus decisiones, lo haremos bajo el supuesto que existe certidumbre, de manera de sentar los lineamientos básicos intermedios en forma sencilla sobre los aspectos de producción, costos y objetivos de la firma, dejando el análisis de incertidumbre para microeconomía 2. En este tema nos vamos a centrar en los aspectos de la producción. En el tema 4 estudiaremos cuáles son los costos asociados a la producción de la firma y en el tema 5 en el objetivo que persigue la empresa, que como ustedes ya saben de Economía 1, el objetivo de la empresa no es producir. La firma produce un determinado bien para luego ofrecerlo e intercambiarlo en el mercado y la producción es el medio del cual se vale para lograr su objetivo, que puede ser maximizar sus beneficios o maximizar sus ingresos. Para el análisis de los aspectos técnicos de la producción, emplearemos la función de producción que indica la relación técnica que existe entre las cantidades de los servicios de los factores de la producción y la máxima cantidad de producción obtenible por unidad de tiempo. Esta relación técnica no surge de las decisiones económicas, pero sirve de base para tomarlas. La relación técnica surge del conocimiento tecnológico que tiene la empresa sobre cómo llevar a cabo el proceso productivo y de la disponibilidad que tenga de los factores. La función de producción incorpora la eficiencia técnica desde el momento en que nos referimos a la máxima cantidad de producción que se puede obtener con un conjunto dado de factores. Vamos a empezar con el caso más sencillo, en donde tenemos un producto y un solo factor de la producción. Entonces, definimos una función de producción que depende de un solo factor de la producción, en donde X sería el bien que produce la firma y L sería el factor trabajo por labor, que significa trabajo en inglés. X es una variable flujo, por lo que está medida en unidades físicas por unidad de tiempo, mientras que L se mide en servicios del factor trabajo por unidad de tiempo. Dada esta función, el proceso productivo podría tener la siguiente forma. A medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo, se espera que la producción aumente y no decrezca. Esto se conoce como el supuesto de monotonicidad estricta. Si en esta expresión, en lugar de los símbolos mayor que, tuviéramos los símbolos mayor o igual que, la monotonicidad no sería estricta. Es decir, la monotonicidad es estricta cuando estas desigualdades son estrictas. Entonces, decimos que entre la producción y las unidades del servicio del factor trabajo se observa una relación de monotonicidad estricta. Además, todos los puntos que se encuentran por debajo de la función de producción son combinaciones técnicas asequibles, es decir, combinaciones de servicios del factor trabajo y producción posibles.
Todos los puntos que se encuentran por arriba de la función de producción son combinaciones técnicas no asequibles. La función de producción es una frontera que nos muestra el límite máximo de las cantidades que se pueden producir con ciertas unidades del servicio del factor trabajo. Nos muestra el límite de las posibilidades técnicas. Por lo tanto, todos los puntos que se encuentran sobre la función de producción son puntos de combinaciones técnicas eficientes. Cada punto sobre la función de producción tiene un sentido de máximo y un sentido de mínimo. Por ejemplo, analicemos el punto A. El punto A nos muestra que X sub 0 es la máxima cantidad que se puede producir con L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo y a su vez nos muestra que L sub 0 es la mínima cantidad que se requiere del factor para producir X sub 0 unidades del bien. En este caso en particular, la función de producción nos indica que a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo, el aumento en la producción es cada vez menor. O dicho en otros términos, la producción crece a ritmo decreciente a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo. El proceso productivo también podría tener otras formas. En el gráfico B tenemos una función de producción lineal, la cual nos indica una relación de estricta proporcionalidad entre la producción y el factor. En el gráfico C tenemos una función de producción escalonada, la cual indica que el proceso productivo es discontinuo y se dice que hay indivisibilidad en la producción, ya que la relación entre la producción y el factor presenta ciertas discontinuidades. Y el gráfico D nos muestra una producción que crece a ritmo creciente a medida que aumentan las unidades de servicio del factor trabajo. Otra forma de representar la tecnología es con el análisis de actividades. Una actividad es un proceso o forma de combinar los servicios de los factores de la producción, definido por una proporción en que se combinan, para producir un determinado bien o producto. Por ejemplo, supongamos que un productor de trigo emplea dos factores de la producción, trabajo y capital. La actividad nos diría que combinando sucesivas unidades de trabajo y capital en una determinada proporción, siempre es posible producir las unidades proporcionales de un bien o producto. Para ver esto, vamos a decir que X está expresado en miles de kilogramos de trigo por año, el trabajo en horas hombre por año y el capital, al cual vamos a simbolizar con la letra K, en horas máquina por año. Si producir 1000 kilogramos de trigo por año requiere de 3 horas máquinas y 2 horas hombres, o dicho en otros términos, si una unidad de trigo puede ser producida con 3 unidades de capital y 2 de trabajo, y si realizamos aumentos sucesivos de capital y trabajo, el aumento va a ser proporcional en la producción. Si duplicamos las unidades de los factores, se duplica la producción, y si triplicamos las unidades de los dos factores, se triplica la producción. En nuestro ejemplo, la proporción en la que se combinan el trabajo y el capital para producir trigo se puede expresar como K igual a 3 medios por L o de una manera más general como K igual a A sobre B por L. Y podemos representar gráficamente una actividad como una línea recta que parte del origen. Con frecuencia existen distintas actividades o procesos con los cuales se puede obtener el mismo nivel de producción. Por ejemplo, si fijamos un nivel de producción de 1000 kilogramos de trigo por año, este nivel de producción puede obtenerse con distintas actividades o procesos. En el cuadro y en el gráfico tenemos las actividades A, B, C, D, E, F y G, con las cuales puede obtenerse el mismo nivel de producción, 1000 kilogramos de trigo por año. ¿Y qué es lo que observamos?
Fíjense en las actividades A y D. Con la actividad D se obtiene el mismo nivel de producción que con la actividad A y en ambas actividades se emplea la misma cantidad del factor trabajo, pero D requiere una mayor cantidad del factor capital que A. Lo mismo puede observarse entre las actividades C y G. Aquella actividad en la cual se requiere una mayor cantidad de un factor y no menos de otro factor con respecto a otro proceso productivo es ineficiente. Esto es así porque a los precios dados, el productor o el empresario, para obtener una determinada cantidad de un bien, va a considerar aquella combinación de factores que le resulte más barata. Una combinación de factores más cara no es considerada factible económicamente. En base a esto, ya podemos enunciar las propiedades de las actividades. La primera es que no todas las actividades o procesos productivos son técnicamente eficientes. En nuestro ejemplo, ni D, ni E, ni G son técnicamente eficientes, porque con A se puede obtener el mismo nivel de producción que con D, con igual trabajo y menor capital. Lo mismo ocurre con C si lo comparamos con G. Con C y con G se puede obtener el mismo nivel de producción, pero en G hay exceso del factor capital. Y si comparamos A con E, observamos que en E también hay exceso en la cantidad de un factor, que en este caso sería exceso del factor trabajo. Los procesos ineficientes no constituyen una opción económicamente relevante, ya que cualquiera sea el conjunto de precios vigentes en la economía, nunca podrían ser eficientes. La segunda propiedad es que los procesos pueden expandirse proporcionalmente, son lineales. De modo que si K sub 0 unidades de capital y L sub 0 unidades de trabajo permiten producir X sub 0 unidades de un bien, entonces con M por K sub 0 unidades de capital y M por L sub 0 unidades de trabajo pueden producirse M por X sub 0 unidades del bien. Y la tercera propiedad es que los procesos pueden combinarse si unimos mediante segmentos los distintos puntos técnicamente eficientes del gráfico, dando lugar a un conjunto de combinaciones de factores con el cual se puede producir un determinado nivel de producción. Entonces, estas propiedades permiten configurar el lugar geométrico de combinaciones de trabajo y capital que dan lugar a un determinado nivel de producción, el cual está representado en el gráfico por la línea quebrada de color negro. Y esto no es otra cosa que la isocuanta que ustedes conocen de economía 1. El descarte o la exclusión de los puntos ineficientes da lugar a la configuración convexa de la isocuanta. Cuando el número de actividades aumenta, la isocuanta se va aproximando a una línea suave sin puntos de quiebre. Y si reiteramos el análisis para cada nivel de producción, se obtiene el mapa de isocuantas, que es una forma de representar la tecnología. De la tecnología así configurada surge la función de producción que nos permite analizar las relaciones entre las distintas cantidades de un solo factor y la producción, manteniendo el otro factor o los otros factores constantes. Esta es la noción de productividad. La función de producción también nos permite realizar un análisis de sustituibilidad de los factores, en el cual se estudia las relaciones entre los servicios de los factores de la producción para obtener un determinado nivel de producción. Y la función de producción también nos permite realizar un análisis de los rendimientos a escala que tienen que ver con las relaciones entre los distintos factores y la producción cuando todos los factores varían en la misma proporción. En forma general, podemos expresar la función de producción como la relación técnica que existe entre un conjunto de factores y la máxima cantidad de producto obtenible por unidad de tiempo, en donde
L supra 1 podría ser las horas de trabajo de los obreros, L supra 2 las horas de trabajo de los ingenieros, L supra 3 las horas de trabajo de los administrativos, etc. K supra 1 podría ser las horas de uso de la fábrica, K supra 2 las horas de uso de una máquina, K supra 3 las horas de uso de una máquina de otro tipo, etc. M supra 1 hasta M supra S serían las distintas materias primas y T es el factor tierra. Lo que se considera realmente productivo de los factores de la producción no es el stock que se tenga de ellos, sino sus flujos. Por ejemplo, en el caso del factor trabajo, lo que se considera productivo no es la cantidad de personas que trabajan en una empresa, sino los servicios que esas personas prestan a la empresa, expresados en cantidad de horas de trabajo por día, por semana, por mes o por año. La función de producción depende de muchos factores de la producción y todos ellos están expresados en unidades no homogéneas. Para simplificar el análisis, nosotros vamos a trabajar solo con dos factores, trabajo y capital, suponiendo que solo existen estos dos factores o que por alguna técnica o método estadístico y matemático podemos agrupar todos los factores en estas dos variables y establecer la agregación. En este video vamos a desarrollar los análisis de productividad y de sustituibilidad de los factores considerando esta función y vamos a dejar el análisis de los rendimientos a escala para el próximo video. Antes de comenzar con el análisis de productividad, es muy importante que recordemos qué eran los plazos, porque estos tres conceptos están relacionados con los plazos. Los plazos en producción no hacen referencia a un determinado tiempo, sino a la cantidad de factores cuyos servicios la firma tiene posibilidad de variar. Cuando la empresa puede modificar un solo factor, hablamos de corto plazo. Cuando puede modificar más de un factor, pero todavía hay factores fijos, hablamos de mediano plazo. Y cuando puede modificar todos los factores, hablamos de largo plazo. Los plazos no se definen en función de un periodo de tiempo determinado porque la posibilidad de variar una cierta cantidad de factores es distinta para cada empresa. Algunas empresas podrán llevarle meses o 5, 10, 15 años poder modificar más de un factor y a otras empresas podrá llevarles 20, 30, 40 años. Todo depende de las trayectorias que tengan durante su vida útil. Las empresas más exitosas, las que tienen una gran trayectoria, son las que más factores pueden variar. La productividad es un análisis de corto plazo porque se mantiene constante la cantidad de los servicios de un factor para estudiar las relaciones que existen entre el factor variable y la producción. Si se mantiene constante el factor capital, se pueden obtener el producto total, el producto medio y el producto marginal del factor trabajo. El producto total del factor trabajo es la relación técnica que existe entre las cantidades de servicios del factor trabajo y la máxima cantidad de producto obtenible por unidad de tiempo, dada una cantidad fija de servicios del factor capital. El producto medio del factor trabajo es el producto por unidad de servicio del factor trabajo. Se calcula como el producto total del factor trabajo sobre la cantidad de servicio del factor trabajo. El producto marginal del factor trabajo es el cambio en el producto total del factor trabajo cuando cambia la cantidad de servicio del mismo factor dada una cantidad fija de servicios del factor capital. También puede definirse como el producto adicional que se puede obtener empleando una unidad más del servicio del factor trabajo, manteniendo constante las unidades de los servicios del factor capital. En términos matemáticos, es la derivada parcial del producto total con respecto al factor trabajo y aquí tenemos varias formas de expresarlo. Podemos graficar las curvas de estos tres conceptos para analizar las relaciones entre ellos
teniendo en cuenta que el producto total no puede graficarse con el producto medio y con el producto marginal porque tienen unidades de medida diferentes. El producto total está expresado en las unidades en las que se mide el bien que produce la firma por unidad de tiempo. Para la economía, un bien es todo aquello que satisface una necesidad. Y dentro del concepto de bienes incluimos los bienes propiamente dichos y los servicios. Los bienes propiamente dichos son los bienes tangibles como los alimentos, la ropa, los autos, los medicamentos, etc., mientras que los servicios son los bienes intangibles como el transporte, la educación, la salud, la peluquería, etc. Tanto los bienes propiamente dichos como los servicios se expresan en unidades físicas por unidad de tiempo. ¿Y cuáles son las unidades de medida del producto medio y del producto marginal? El producto medio del factor trabajo se calcula como X sobre L. X está expresado en unidades del bien por unidad de tiempo y L en unidades del servicio del factor trabajo por unidad de tiempo, es decir, en horas hombre por unidad de tiempo. Simplificando la unidad de tiempo, tenemos que el producto medio del factor trabajo está expresado en unidades del bien por hora hombre. El producto marginal del factor trabajo se calcula como la derivada parcial de X con respecto a L cuando se mantiene constante K. El cambio en X está expresado en unidades del bien por unidad de tiempo y el cambio en L en horas hombre por unidad de tiempo. Simplificando la unidad de tiempo, tenemos que el producto marginal del factor trabajo está expresado en unidades del bien por hora hombre. Entonces, el producto medio y el producto marginal tienen la misma unidad de medida, pero el producto total tiene una unidad de medida diferente, por lo que debemos representar estos conceptos en dos gráficas separadas. En lo único en lo que coinciden estas dos gráficas es en el eje horizontal. En el eje horizontal de ambas medimos las cantidades del servicio del factor trabajo. Vamos a dibujar las formas más conocidas de las curvas del producto total, del producto medio y del producto marginal, que son las que ustedes estudiaron en Economía 1. El producto total puede ser una curva que parte del origen y que primero crece a ritmo creciente hasta que llega a un punto de inflexión donde cambia el ritmo de crecimiento y crece a ritmo decreciente hasta que alcanza un máximo y a partir de allí decrece. El producto total tendrá esta forma cuando la función de producción que lo originó sea una función logística. En términos geométricos, el producto medio es la pendiente de cada uno de los rayos que parten del origen y se unen con un punto sobre la curva del producto total, mientras que el producto marginal es la pendiente de las tangentes de cada uno de los puntos de la curva del producto total. Por lo que, si queremos dibujar el producto medio, tenemos que calcular para cada cantidad de servicio del factor trabajo el valor que le corresponde del producto medio. Si el producto total tiene la forma que tenemos en el dibujo de arriba, la curva del producto medio tendrá esta forma. Para dibujar el producto marginal, tenemos que calcular para cada cantidad del servicio del factor trabajo el valor que le corresponde del producto marginal. Si el producto total tiene la forma que tenemos en el dibujo de arriba, la curva del producto marginal tendrá esta forma. Ahora, ¿cuál es la relación que observamos entre el producto total y el producto marginal? Cuando el producto total crece a ritmo creciente, el producto marginal crece. Cuando el producto total llega al punto de inflexión, el producto marginal llega a un máximo. Cuando el producto total crece a ritmo decreciente, el producto marginal decrece. Cuando el producto total llega a un máximo, el producto marginal es igual a 0 y cuando el producto total decrece, el producto marginal se hace negativo.
¿Cuál es la relación entre el producto medio y el producto marginal? Cuando el producto medio crece, el producto marginal es mayor que el producto medio. Cuando el producto medio es máximo, el producto marginal es igual al producto medio. Y cuando el producto medio decrece, el producto marginal es menor que el producto medio. Tanto el producto medio como el producto marginal dependen de la unidad en que se mida el bien que produce la firma y de la unidad de medida del factor trabajo. Un concepto muy útil que no depende de las unidades de medida es la elasticidad de la producción con respecto al factor variable. La elasticidad de la producción del factor trabajo, dado un nivel de capital constante, es la variación porcentual del producto total del factor trabajo sobre la variación porcentual del factor trabajo. También puede escribirse como cómo cambia el producto total cuando solo cambia la cantidad del servicio del factor trabajo por la cantidad del servicio del factor trabajo sobre el producto total. Y esto es igual al producto marginal sobre el producto medio. De acuerdo a la magnitud de la elasticidad de producción, podemos enunciar la relación que existe entre el producto marginal y el producto medio y definir las etapas de la producción de la firma. La elasticidad de la producción del factor trabajo va a ser mayor que 1 cuando el producto marginal sea mayor que el producto medio. Y en este caso se observa la primera etapa de la producción. La elasticidad de la producción del factor trabajo va a ser igual a 1 cuando el producto marginal sea igual al producto medio, y en este caso se observa el final de la primera etapa o el inicio de la segunda etapa de la producción. La elasticidad de la producción del factor trabajo se encontrará entre 0 y 1 cuando el producto marginal sea positivo y menor que el producto medio. En este caso se observa la segunda etapa de la producción. La elasticidad de la producción del factor trabajo será igual a 0 cuando el producto marginal sea igual a 0, y en este caso se observa el final de la segunda etapa o el inicio de la tercera etapa de la producción. Finalmente, cuando el producto marginal es negativo, se observa la tercera etapa de la producción. Además de la elasticidad de producción, tenemos otra forma de relacionar el producto marginal con el producto medio si calculamos cómo cambia el producto medio cuando cambian las cantidades del servicio del factor trabajo y se mantiene constante el factor capital. Esta derivada parcial es igual a cómo cambia el producto total del factor trabajo cuando solo cambia el factor trabajo por el factor trabajo menos el producto total del factor trabajo sobre el factor trabajo elevado al cuadrado. Si sacamos factor común 1 sobre L, este cociente nos queda multiplicando a la diferencia entre el producto marginal y el producto medio. Como 1 sobre L es positivo, el signo de esta derivada parcial va a depender del signo de la diferencia entre el producto marginal y el producto medio. Entonces, en base a este resultado, podemos decir que cuando el producto medio crece, el producto marginal es mayor que el producto medio y se observa la primera etapa de la producción. Cuando el producto medio es máximo y el producto marginal es igual al producto medio, se observa el final de la primera etapa o el inicio de la segunda etapa de la producción. Y cuando el producto medio decrece, el producto marginal es menor que el producto medio y se observa la segunda etapa de la producción. Otro concepto importante es el de la ley de los rendimientos decrecientes. A medida que aumenta el factor trabajo, manteniéndose constante el factor capital, el producto total aumenta a ritmo creciente hasta que llega a un punto de inflexión y el producto marginal es máximo. Pero llegado a este punto, los aumentos sucesivos del factor trabajo provocan que la producción aumente a un ritmo más lento y que el producto marginal sea decreciente hasta un punto en el cual
ya no es posible continuar aumentando la producción, sino que la producción decrece y el producto marginal se hace negativo. Esto es así porque no se puede aumentar de manera indefinida el factor trabajo sin deteriorar la productividad. Inicialmente, el aumento en el número de trabajadores puede fomentar la especialización, pero llegado a un cierto punto, si el número de trabajadores continúa aumentando, manteniéndose constante el factor capital, esto afecta a la productividad, porque si la cantidad de trabajo se vuelve cada vez mayor en relación a la cantidad fija de capital, comienzan a surgir problemas de organización dentro de la empresa. Las personas son tantas que se entorpecen el trabajo entre sí y esto impide el normal funcionamiento de las actividades o procesos productivos. Entonces, a partir de este punto comienza a operar la ley de los rendimientos decrecientes y esto implica que la segunda derivada parcial directa del producto total con respecto al factor trabajo es menor que cero. Esta segunda derivada parcial describe el comportamiento del producto marginal. Ante sucesivos aumentos del factor trabajo, manteniéndose constante el factor capital, llegado a cierto punto, los incrementos sucesivos de la producción decrecen. Pero para que se observe la ley de rendimientos decrecientes, deben cumplirse ciertas condiciones. Que la cantidad del factor capital no se modifique, que la tecnología se mantenga constante y que el factor fijo y el factor variable puedan combinarse en proporciones variables. Si en lugar de mantener constante el factor capital se mantiene constante el factor trabajo, se pueden obtener el producto total, el producto medio, el producto marginal y la elasticidad de producción del factor capital. Les queda de tarea hacer esto en base al desarrollo que vimos cuando se mantiene constante el factor capital. También se puede analizar qué pasa con la productividad marginal del factor trabajo cuando aumenta el factor capital y qué pasa con la productividad marginal del factor capital cuando aumenta el factor trabajo. Por el teorema de Young, estas dos derivadas parciales cruzadas son iguales y generalmente son positivas, lo cual significa que los factores son complementarios físicos. Este concepto es distinto al concepto tradicional de sustitutos y complementos. Que los factores sean complementarios físicos significa que son cooperantes en la producción. Si aumenta el factor capital, se espera que el factor trabajo sea más productivo y si aumenta el factor trabajo, se espera que el factor capital sea más productivo. En general, en la producción predomina el efecto de cooperación entre los factores. Bien, ahora veamos los distintos tipos de funciones de producción que pueden describir el proceso productivo de una firma. La primera función en nuestra lista es la función de producción Cobb-Douglas, cuya expresión matemática es x igual a L elevado a la alfa por K elevado a la beta, donde alfa y beta son constantes positivas y esta función se caracteriza por ser homogénea de grado alfa más beta. Para hacer un análisis de productividad en base a esta función, vamos a trabajar suponiendo que se mantiene constante el factor capital y calculamos el producto total, el producto medio y el producto marginal del factor trabajo. Para el producto total, lo único que tenemos que hacer es fijar el capital en K sub 0. Para el producto medio, dividimos el producto total en L, con lo cual tenemos L elevado a la alfa menos 1 por K sub 0 a la beta. Y para el producto marginal, tenemos que calcular cómo cambia el producto total cuando solo cambia el factor trabajo, lo cual nos da igual a alfa por L elevado a la alfa menos 1 por K sub 0 a la beta. Fíjense que el producto marginal es igual a alfa por el producto medio. Y si calculamos la elasticidad de producción del factor trabajo, esta nos va a dar igual a alfa, por lo que la relación que existe entre el producto medio y el producto marginal
y las etapas de la producción que observemos van a depender del exponente del factor trabajo de la función de producción Cobb-Douglas. También podemos calcular la evolución o el comportamiento del producto medio cuando aumentan las unidades del servicio del factor variable, que en este caso es el factor trabajo. Para ello podemos trabajar directamente con esta expresión que ya habíamos obtenido. Entonces, donde tenemos el producto marginal, lo reemplazamos por alfa por el producto medio, sacamos factor común el producto medio y llegamos a esta expresión, en donde encontramos que el comportamiento del producto medio también depende de la constante alfa. Estos resultados nos muestran que para poder realizar un análisis más particular, debemos postular valores para alfa. Sabemos que alfa es una constante positiva por definición. Y esta expresión que tenemos aquí nos indica que para completar nuestro análisis tenemos que ver qué pasa cuando alfa es mayor que 1, qué pasa cuando alfa es igual a 1 y qué pasa cuando alfa se encuentra entre 0 y 1. El valor de la constante beta es irrelevante para nuestro análisis porque hemos supuesto que el factor capital es fijo y que el trabajo es el factor variable. Distintos resultados obtendríamos si el trabajo fuera el factor fijo y si el capital fuera el factor variable. Bien, entonces, si alfa es mayor que 1, ¿qué es lo que observamos? Si alfa es mayor que 1, el producto total va a ser igual a una constante por el factor trabajo elevado a un número que es mayor que 1. Por lo que la curva del producto total va a tener esta forma. Es una curva que parte del origen y que crece a ritmo creciente. También podemos decir que si alfa es mayor que 1, el producto marginal va a ser mayor que el producto medio, por lo que la elasticidad de la producción será mayor que 1 y en este caso solo se observaría la primera etapa de la producción. Además, si alfa es mayor que 1, esta expresión sería mayor que 0, por lo que el producto medio es creciente a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo. Por lo tanto, las curvas del producto marginal y del producto medio tendrán esta forma cuando alfa sea mayor que 1. Si alfa es igual a 1, el producto total va a ser igual a una constante por el factor trabajo, por lo que la curva del producto total será una línea recta que parte del origen. También podemos decir que si alfa es igual a 1, el producto marginal va a ser igual al producto medio, por lo que la elasticidad de la producción será igual a 1 y esta expresión va a ser igual a 0, lo cual significa que el producto medio es máximo y que a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo, el producto medio se mantiene constante, por lo que el producto medio y el producto marginal serán líneas rectas horizontales que son iguales en todos los puntos. En este caso no se observa ninguna etapa de la producción en concreto, solo se observa el final de la primera etapa o el inicio de la segunda etapa de la producción. Finalmente, si alfa se encuentra entre 0 y 1, el producto total va a ser igual a una constante por el factor trabajo elevado a un número que es positivo pero menor que 1, por lo que el producto total será una curva que parte del origen y que crece a ritmo decreciente. Si alfa se encuentra entre 0 y 1, el producto marginal va a ser menor que el producto medio, por lo que la elasticidad de la producción se encontrará entre 0 y 1 y esta expresión va a ser menor que 0, lo cual significa que el producto medio es decreciente a medida que aumentan las unidades del servicio del factor trabajo. Entonces, si alfa se encuentra entre 0 y 1, las curvas del producto medio y del producto marginal tendrán esta forma y en este caso solo se observa la segunda etapa de la producción. En este caso también se observa la ley de rendimientos decrecientes. Ante sucesivos aumentos de los servicios del factor trabajo, manteniéndose constante los servicios del factor capital,
provocan que los incrementos sucesivos de la producción decrezcan. Cuando la función de producción de una firma es una función Cobb-Douglas, nunca se observa la tercera etapa de la producción. Vamos con la siguiente función de producción, la función lineal, cuya especificación es x igual a alfa por L más beta por K, donde alfa y beta son constantes positivas y esta función se caracteriza por ser homogénea de grado 1, es decir, es homogénea lineal. Para realizar el análisis de productividad, de nuevo vamos a suponer que el capital es el factor fijo y que el trabajo es el factor variable. Entonces, si K está fijo en K sub 0 unidades, el producto total del factor trabajo va a ser igual a alfa por L más beta por K sub 0. Por lo que gráficamente, el producto total será una línea recta cuya ordenada al origen es beta por K sub 0. Es decir, el producto total es una línea recta que intersecta al eje de las ordenadas o al eje vertical en el punto beta por K sub 0. El producto medio, que es igual al producto total sobre L, va a ser igual a alfa más beta por K sub 0 sobre L. El producto marginal, que es la pendiente del producto total, es igual a alfa. Si calculamos la elasticidad de la producción del factor trabajo, esta nos va a dar igual a alfa por L sobre alfa por L más beta por K sub 0. Y esto es una participación. Es la participación del factor trabajo en la producción del bien X, por lo que la elasticidad de la producción es menor que 1, lo cual significa que el producto medio es mayor que el producto marginal. Finalmente, si calculamos el comportamiento del producto medio cuando cambian las unidades de servicio del factor variable, obtendremos este resultado que es menor que 0, lo cual nos indica que el producto medio es decreciente. En base a estos resultados ya podemos dibujar las curvas del producto marginal y del producto medio. Tenemos que el producto marginal es igual a alfa. Esto nos dice que el producto marginal es constante y por lo tanto es una línea recta horizontal. Sabemos que el producto medio es decreciente y mayor que el producto marginal. Además, si miramos esta ecuación, podemos ver claramente que cuando L tienda a infinito, este cociente tenderá a 0, por lo que el producto medio tenderá a alfa y sabemos que alfa es el producto marginal. Entonces, el producto medio será una curva decreciente asintótica al producto marginal. ¿Y qué etapa de la producción se observa? Cuando la función de producción es una función lineal, se observa una forma particular de la segunda etapa de la producción y esta es la única etapa que se observa. Bien, sigamos con la función de producción de coeficientes técnicos fijos o función de Leontief. La especificación de la función de Leontief es x igual al mínimo entre alfa por L y beta por K, donde alfa y beta son constantes positivas y esta función se caracteriza por ser homogénea de grado 1. Si en el corto plazo el capital está fijo en K sub 0 unidades, el producto total del factor trabajo será igual al mínimo entre alfa por L y beta por K sub 0. El operador de mínimo significa que el producto total va a ser igual al menor de los términos que tenemos entre corchetes, por lo que el producto total va a ser igual a alfa por L cuando alfa por L sea menor que beta por K sub 0 y el producto total va a ser igual a beta por K sub 0 cuando beta por K sub 0 sea menor que alfa por L. Beta por K sub 0 es una constante, por lo que cuando el capital está fijo, está limitando la máxima cantidad que la firma puede producir, X sub 0. Entonces, la firma puede producir cualquier cantidad desde 0 hasta X sub 0, siendo X sub 0 la máxima cantidad que puede producir. Para producir X sub 0, tiene que combinar K sub 0 unidades de capital con una determinada cantidad del factor trabajo, L sub 0. Si la firma emplea menores cantidades de trabajo que L sub 0,
obtendrá una menor producción. Y si emplea mayores cantidades de trabajo que L sub 0, la producción permanecerá constante porque la firma no puede producir más de X sub 0 unidades del bien, dado el factor limitativo que es el capital. Desde 0 hasta X sub 0, la firma podría ir empleando más unidades de trabajo para aumentar su producción. Pero llegado a un cierto punto, por más que siga aumentando las cantidades del servicio del factor trabajo, con K sub 0 unidades de capital, la firma no puede aumentar más la producción. Entonces, el producto total está definido por tramos. Es igual a alfa por L cuando la firma emplea entre 0 y L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo y obtiene entre 0 y X sub 0 unidades del bien X, lo cual está representado por esta línea recta que parte del origen y llega hasta el punto L sub 0, X sub 0, y el producto total es igual a beta por K sub 0 cuando la firma emplea L sub 0 o más unidades del factor trabajo y obtiene una producción igual a X sub 0 unidades, lo cual está representado por esta línea recta horizontal. Debido a que el producto total está definido por tramos, el producto medio y el producto marginal también estarán definidos por tramos. Cuando la firma emplee entre 0 y L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo y obtenga entre 0 y X sub 0 unidades del bien X, el producto medio será igual a alfa. Esto lo obtenemos considerando este tramo del producto total y dividiendo alfa por L en L. Cuando la firma emplee L sub 0 o más unidades del factor trabajo y obtenga una producción igual a X sub 0 unidades, el producto medio será igual a X sub 0 sobre L. Esto lo obtenemos considerando este tramo del producto total y dividiendo beta por K sub 0 o X sub 0 en L. De la misma manera calculamos el producto marginal, lo calculamos por tramos. Cuando la firma emplee entre 0 y L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo y obtenga entre 0 y X sub 0 unidades del bien X, el producto marginal será igual a alfa, y cuando la firma emplee L sub 0 o más unidades del factor trabajo y obtenga una producción igual a X sub 0 unidades, el producto marginal será igual a 0. Para dibujar las curvas del producto medio y del producto marginal, tomamos como referencia L sub 0 y extendemos la línea punteada. En el primer tramo teníamos que el producto medio es igual a alfa. Entonces, cuando la firma emplee entre 0 y L sub 0 unidades del servicio del factor trabajo, el producto medio va a ser una línea recta horizontal. En el segundo tramo, el producto medio es igual a X sub 0 sobre L, por lo que cuando la firma emplee L sub 0 o más unidades del factor trabajo, el producto medio será decreciente. Y fíjense que si L tiende a infinito, el producto medio tiende a 0, por lo que la curva del producto medio será asintótica al eje horizontal. Vamos con el producto marginal. En el primer tramo, el producto marginal es igual a alfa e igual al producto medio, por lo que será una línea recta horizontal al valor de alfa. En el segundo tramo, el producto marginal es igual a 0, por lo que será una línea recta horizontal que coincide con el eje horizontal. ¿Qué etapas de la producción se observan? En el primer tramo tenemos el final de la primera etapa o el inicio de la segunda etapa. Y en el segundo tramo, la segunda etapa de la producción. Finalmente, tenemos la función de producción CES, cuya especificación es x igual a gamma por alfa por L elevado a la ρ más beta por K elevado a la ρ, y toda esta expresión está elevada a la R sobre ρ. Gamma, alfa, beta y R son constantes positivas, y la función CES está definida para valores de ρ menores o iguales que 1 y distintos de 0.
A gamma se le suele llamar parámetro de eficiencia. R es el grado de homogeneidad de la función y ρ cumple un papel importante que ya vamos a ver cuál es. Por el momento, solo vamos a realizar un análisis de productividad y una vez que desarrollemos nuevos conceptos, volveremos a analizar las 4 funciones de producción que hemos introducido. Bien, en base a la función CES, si el capital está fijo en K sub 0 unidades, podemos calcular el producto total, el producto medio, el producto marginal y la elasticidad de la producción del factor trabajo. Pero como la función CES tiene muchas constantes y parámetros, para poder realizar un análisis de productividad más específico, tenemos que postular algunos valores. Antes de hacerlo, vamos a analizar primero la elasticidad de la producción, la cual es igual al grado de homogeneidad de la función por alfa y por el factor trabajo elevado a la ρ, sobre alfa por el factor trabajo elevado a la ρ, más beta por K sub 0 unidades del factor capital elevado a la ρ. Si a partir de esta expresión postulamos algunos valores para ρ y para R, obtendremos resultados interesantes. Si ρ es igual a 0 y la función de producción es homogénea de grado alfa más beta, se puede demostrar que la elasticidad de la producción del factor trabajo cuando se mantiene constante el factor capital es igual a alfa, y este es el caso que vimos de la función Cobb-Douglas. Si ρ es igual a 1 y la función de producción es homogénea lineal, se puede demostrar que la elasticidad de la producción del factor trabajo cuando se mantiene constante el factor capital es igual a la participación del factor trabajo en la producción del bien X, y este es el caso que hemos visto de la función lineal. Finalmente, si ρ es igual a menos infinito y la función de producción es homogénea lineal, la elasticidad de la producción del factor trabajo cuando se mantiene constante el factor capital va a ser igual a esta expresión, y este es el caso que hemos visto de la función de Leontief. Aquí es un poquito más complicado observar que este es el caso de la función de Leontief, pero ya vamos a demostrar que esto es así más adelante. La función CES incluye los casos de las 3 primeras funciones de producción que hemos visto y otros casos intermedios. Bien, ahora para poder realizar un análisis más específico sobre la productividad en base a la función CES, podremos trabajar considerando que gamma, alfa y beta son iguales a 1, que ρ es igual a 1 medio y que la función es homogénea lineal. Realizando los reemplazos correspondientes, tenemos que la función CES nos queda expresada como x igual a L elevada a la 1 medio más K elevada a la 1 medio, y todo esto elevado al cuadrado. También podemos expresar la función CES de esta forma si resolvemos este binomio al cuadrado. En base a esta función, si el capital está fijo en K sub 0 unidades, podemos calcular el producto total, el producto medio, el producto marginal y la elasticidad de la producción del factor trabajo. Se puede demostrar que considerando estos valores, solo se observa la segunda etapa de la producción, ya que la especificación matemática del producto total nos muestra que la producción crece a ritmo decreciente a medida que aumentan las unidades de servicio del factor trabajo, y que cuando se emplean 0 unidades del factor trabajo, el producto total es igual a K sub 0, por lo que la función parte de este valor, es decir, K sub 0 es la ordenada al origen. Por otro lado, de las especificaciones matemáticas del producto medio y del producto marginal, podemos observar que a medida que el factor trabajo tiende a infinito, el producto medio y el producto marginal tienden a 1, por lo que el producto medio y el producto marginal decrecen asintóticamente a 1 y el producto medio está por arriba del producto marginal porque la elasticidad de la producción del factor trabajo es menor que 1. En todos estos desarrollos, yo he considerado que el capital es el factor fijo y que el trabajo es el factor variable. Les queda de tarea trabajar con las 4 funciones que hemos visto
pero considerando que el trabajo es el factor fijo y el capital es el factor variable. Si bien yo omito algunos pasos algebraicos en los desarrollos matemáticos, ustedes no deben hacerlo cuando estudien ni durante un examen práctico. Es importante que en los exámenes ustedes demuestren que saben de dónde surge un cierto resultado y que demuestren que saben cómo interpretarlo con sentido económico. En los exámenes teóricos sí pueden omitir ciertos pasos algebraicos intermedios, pero siempre y cuando indiquen cómo llegan a un cierto resultado. Y por ello siempre es aconsejable que le pongan números a las ecuaciones y que indiquen cuáles son los supuestos y propiedades que se consideran y cuáles son los reemplazos que deben realizarse para obtener algo. Bueno chicos, con esto terminamos por el momento con el análisis de productividad, que es un análisis de corto plazo, y vamos a continuar con un análisis de largo plazo. ¿Qué son las isocuantas? Dada la función de producción y si la tecnología no cambia, una isocuanta nos indica las distintas combinaciones de los servicios, de los factores trabajo y capital con los cuales una firma puede obtener un determinado nivel de producción. Entonces, para obtener la especificación matemática de una isocuanta, se fija un nivel de producción y se despeja el factor capital en función del factor trabajo. Aquí tenemos la expresión general para n isocuantas. Una isocuanta refleja el hecho que hay distintas formas, procesos, actividades de obtener un determinado nivel de producción. Dependiendo de la cantidad de factores productivos que se empleen, la isocuanta puede ser un concepto de mediano plazo o de largo plazo. Por ejemplo, si de una función de producción que depende de dos factores fijamos el nivel de producción para obtener una isocuanta, en este caso la isocuanta es un concepto de largo plazo porque los dos factores que estamos considerando son variables. Pero si obtenemos una isocuanta de una función de producción que depende de 4 factores, la isocuanta sería un concepto de mediano plazo porque se mantienen constantes algunos de los factores. Para simplificar el análisis, nosotros vamos a continuar trabajando con funciones de producción que solo dependen de 2 factores de la producción. La gráfica de una función de producción que depende de 2 factores variables es una superficie en un espacio de 3 dimensiones. Las isocuantas que se obtienen de una función de producción son curvas de nivel que se grafican en un espacio de 2 dimensiones y cuyas formas dependen de la forma que tenga la función de producción que las originó. Una función de producción estrictamente cuasi cóncava genera isocuantas estrictamente convexas. De Economía 1, ustedes ya conocen las características o las propiedades de las isocuantas y conocen también que a la pendiente de la isocuanta se le llama tasa marginal de sustitución técnica. Repasemos y profundicemos sobre estos conceptos. ¿Cuáles son las propiedades de las isocuantas? Son descendentes de izquierda a derecha, lo cual significa que tienen pendiente negativa. Son convexas al origen, lo cual implica que la tasa marginal de sustitución técnica de K por L en valor absoluto es decreciente cuando aumenta el factor trabajo. No se intersectan y una isocuanta más alejada del origen representa un mayor nivel de producción en términos de unidades físicas por unidad de tiempo. Se pueden obtener infinitas isocuantas y al conjunto de curvas de isocuantas se le denomina mapa de isocuantas, el cual incorpora toda la información de la tecnología de la empresa que surge de la función de producción. La tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, que es la pendiente de la isocuanta, nos indica cómo se sustituyen los factores de la producción manteniendo constante un nivel de producción. Esta tasa ofrece información sobre la posibilidad técnica de sustituir capital por trabajo a medida que nos movemos sobre una isocuanta. ¿Cuáles son sus características?
La primera es que, como las productividades marginales del trabajo y del capital son positivas, la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo es negativa. Para probar esto, partimos de esta especificación. Tomamos el diferencial total del producto, lo igualamos a 0, y de esta expresión despejamos cómo cambia el capital cuando cambia el trabajo, manteniendo constante el nivel de producción. Y esto, que no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, nos da igual a menos la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. Entonces, si las productividades marginales son positivas, con este signo menos tenemos que la tasa marginal de sustitución técnica de K por L es negativa. La segunda característica es que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L es decreciente cuando aumenta el factor trabajo. Esto significa que la sustituibilidad entre los factores es cada vez más difícil y que debido a ello las isocuantas son estrictamente convexas. Se puede demostrar esto calculando la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L con respecto al factor L. Si la calculamos, obtendremos este resultado. El producto marginal del capital es positivo, por lo que el signo de esta derivada depende de esta expresión que tenemos entre corchetes, que tiene que ser menor que 0 para que las isocuantas sean estrictamente convexas. Si las segundas derivadas parciales directas de la función de producción son menores que 0, lo cual significa que las productividades marginales son decrecientes, y si la segunda derivada parcial cruzada de la función de producción es mayor que 0, lo cual significa que los factores son cooperantes en la producción, se asegura la convexidad estricta de la isocuanta. Sin embargo, no necesariamente se tienen que dar todas estas condiciones para que la isocuanta sea estrictamente convexa. Lo que sí se tiene que cumplir es que este término que tenemos dentro de los corchetes sea menor que 0. Las funciones de producción estrictamente cuasi cóncavas aseguran isocuantas estrictamente convexas. Si una función de producción es cuasi cóncava, puede generar isocuantas convexas o estrictamente convexas, pero nunca isocuantas cóncavas ni estrictamente cóncavas. La función de producción es cóncava en una región de valores de los factores de la producción si las segundas derivadas parciales directas de la misma son menores o iguales que 0 y si este determinante conformado por las segundas derivadas parciales directas y cruzadas es mayor o igual que 0, lo cual implica que el producto entre las dos derivadas parciales directas debe ser mayor o igual que la derivada parcial cruzada elevada al cuadrado. Si las desigualdades son estrictas, la función de producción es estrictamente cóncava. Toda función cóncava es cuasi cóncava, pero lo inverso no es cierto. No toda función cuasi cóncava es cóncava. Entonces, si la función de producción es cóncava, lo cual implica que es cuasi cóncava, y considerando que esta expresión tiene que ser menor que 0 para que la isocuanta sea estrictamente convexa, partiendo de esta expresión, si le sumamos este cociente y le restamos este mismo cociente, con lo cual no se nos modifica nada, y realizamos algunos pasos algebraicos, obtendremos que esta expresión tiene que ser menor que 0 para que la isocuanta sea estrictamente convexa. Esto está elevado al cuadrado por lo que es positivo. La productividad marginal del trabajo es positiva y está elevada al cuadrado. El comportamiento del producto marginal del trabajo cuando cambia el mismo factor es negativo, por lo que para que este cociente sea menor que 0, este término que tenemos entre paréntesis, que es el mismo que tenemos aquí, tiene que ser mayor que 0. Ahora,
para que este término sea mayor que 0, como el comportamiento del producto marginal del factor trabajo cuando cambia el mismo factor es negativo, el comportamiento del producto marginal del factor capital cuando cambia el mismo factor debe ser negativo también para que se cumpla esta desigualdad. Fíjense cómo partiendo de esta condición podemos obtener esta definición que es menos general que esta. Esto significa que si la función de producción es estrictamente cóncava, genera isocuantas estrictamente convexas. Además sabemos que toda función estrictamente cóncava es estrictamente cuasi cóncava. Pero para no excluir a aquellas funciones de producción cuasi cóncavas, no estrictamente cóncavas, que también generan isocuantas estrictamente convexas, como estos dos casos de la función Cobb-Douglas que analizamos en el repaso matemático, vamos a decir directamente que una función de producción cuasi cóncava genera isocuantas estrictamente convexas. Bueno, en esta filmina yo he omitido varios pasos intermedios, así que les queda de tarea a ustedes calcular esta derivada y comprobar este resultado. También les queda de tarea analizar las características de la tasa marginal de sustitución técnica de trabajo por capital, teniendo en cuenta el análisis que realizamos para la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. En base a lo que hemos visto hasta ahora, podemos decir que en términos matemáticos existen ciertas similitudes entre la teoría ordinal del consumidor y la teoría de la firma. Pero debemos tener cuidado en cómo interpretamos y analizamos. El consumidor adquiere bienes cuyo consumo le brinda satisfacción. La empresa adquiere los servicios de los factores de la producción para producir bienes de cuya venta obtiene beneficios. El consumidor tiene una función de utilidad y la empresa tiene una función de producción. La función de utilidad es subjetiva, describe e indica un orden no medible de las preferencias del consumidor. En cambio, la función de producción es objetiva. Es una relación técnica que no surge de decisiones económicas, sino del conocimiento tecnológico que tenga la empresa y de la disponibilidad de los factores de la producción. Indica un orden de producción que sí es medible. Las preferencias del consumidor pueden ser representadas por la función de utilidad o por las curvas de indiferencias, mientras que la tecnología de la empresa puede ser representada por la función de producción o por las isocuantas. Tanto las curvas de indiferencias como las isocuantas son curvas de nivel, pero las curvas de indiferencias indican un orden que no es mensurable, mientras que las isocuantas indican un orden que sí es mensurable. Las isocuantas se miden en la misma unidad en la que se mide el bien que produce la firma. La pendiente de una curva de indiferencia es la tasa marginal de sustitución, cuya contrapartida para la empresa es la tasa marginal de sustitución técnica, que es la pendiente de una isocuanta. El problema del consumidor consiste en maximizar su utilidad sujeto a su ingreso y, dado los precios de los bienes, dual, minimizar su gasto sujeto a un determinado nivel de utilidad. De manera análoga, en el tema 4 vamos a ver que la empresa también tiene un problema primal y un problema dual. La empresa maximiza su producción sujeta a sus costos, dual minimiza costos sujeta a un determinado nivel de producción. Pero cuidado con esto. Si bien el objetivo del consumidor es maximizar su utilidad o minimizar su gasto, el objetivo de la empresa no es maximizar su producción ni minimizar sus costos. El objetivo principal de la empresa es maximizar sus beneficios, concepto que ustedes ya conocen de Economía 1 y que vamos a profundizar en el tema 5. La maximización de beneficios implica la minimización de costos, pero lo inverso no es cierto. La minimización de costos no implica la maximización de beneficios.
El consumidor está en equilibrio cuando maximiza su utilidad o cuando minimiza su gasto. La empresa o la firma está en equilibrio cuando maximiza sus beneficios. Bien, volviendo al tema 3 y al análisis de largo plazo que estábamos realizando, si la función de producción tiene isocuantas estrictamente convexas y nos centramos en el análisis de una sola isocuanta, podemos trazar distintos radios vectores que parten del origen y que miden la proporción capital-trabajo a lo largo de una isocuanta. Estos radios vectores, a los cuales vamos a simbolizar con una K chiquita, disminuyen a medida que se sustituye capital por trabajo a lo largo de una isocuanta, por lo que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo disminuye a medida que la proporción capital-trabajo disminuye. Dependiendo de la forma que tenga una isocuanta, el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica podría cambiar mucho, cambiar poco o no cambiar en absoluto cuando K chiquita varía. Un parámetro que mide este grado de respuesta es la elasticidad de sustitución. La elasticidad de sustitución, a la cual vamos a simbolizar con la letra sigma, es un número puro, sin escala, que indica el grado de sustituibilidad entre los factores de la producción. Se calcula como la variación porcentual de K chiquita respecto a la variación porcentual del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L a lo largo de una isocuanta. También puede escribirse de esta manera o de esta manera, teniendo en cuenta que K chiquita es la proporción capital-trabajo y que el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L es igual al producto marginal del trabajo sobre el producto marginal del capital. Analicemos qué signo tiene. Para ello, primero debemos calcular cómo cambia K chiquita cuando cambia el factor trabajo. Luego debemos despejar el cambio en K chiquita y dividirlo por K chiquita para obtener la variación porcentual de la proporción capital-trabajo. De esta forma encontramos el numerador de la elasticidad de sustitución. Para encontrar el denominador, partimos de la derivada del valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo con respecto al factor trabajo, despejamos el diferencial total del valor absoluto de la tasa y lo dividimos por el valor absoluto de la misma tasa. Simplificamos esta expresión y de esta manera encontramos el denominador de la elasticidad de sustitución. Reemplazando las expresiones 1 y 2 encontradas en sigma y realizando algunos pasos algebraicos, llegamos a este resultado. Las cantidades y las productividades marginales de los factores son positivas, por lo que el numerador es positivo. L por K es positivo y esta expresión que tenemos entre paréntesis es menor que 0 si la isocuanta es estrictamente convexa, por lo que con este signo menos la elasticidad de sustitución es positiva. En base a los últimos conceptos desarrollados, realicemos un análisis de largo plazo para cada una de las funciones de producción que hemos visto. Empecemos con la función Cobb-Douglas. Utilizando el test de la segunda derivada, se puede demostrar que cuando alfa más beta es menor que 1, la función de producción es estrictamente cóncava. Cuando alfa más beta es igual a 1, la función de producción es cóncava, pero no estrictamente cóncava. Y cuando alfa más beta es mayor que 1, la función de producción no es cóncava ni convexa. Sin embargo, independientemente de los valores que puedan tomar alfa y beta, la función Cobb-Douglas es cuasi cóncava y por lo tanto genera isocuantas estrictamente convexas. ¿Cómo demostramos esto? Aquí tenemos la especificación matemática de una isocuanta para el nivel de producción X sub C. Si mantenemos constante el nivel de producción,
y calculamos la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo, esta nos va a dar igual a menos alfa por K sobre beta por L, que también puede expresarse en términos de K chiquita como menos alfa sobre beta por K chiquita. ¿Cómo obtenemos este resultado? Nosotros sabemos que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo es igual a menos la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. La productividad marginal del trabajo es la derivada parcial de la función de producción con respecto a L y la productividad marginal del capital es la derivada parcial de la función de producción con respecto a K. Entonces, calculamos estas dos derivadas parciales, las reemplazamos y simplificando esta expresión obtenemos este resultado. Ahora, si derivamos el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L con respecto al factor L, obtendremos un resultado que es menor que 0 independientemente de los valores que puedan tomar alfa y beta. Y con esto demostramos que las isocuantas de la función de producción Cobb-Douglas son estrictamente convexas. También podemos calcular la elasticidad de sustitución considerando esta expresión que tenemos aquí. ¿Cómo cambia K chiquita cuando cambia el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L por el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L sobre K chiquita? Lo que tenemos que hacer es reemplazar el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución técnica de K por L que hemos encontrado en términos de K chiquita. Entonces, realizamos los reemplazos correspondientes y ahora tenemos que resolver esta expresión. El diferencial de K chiquita lo dejamos como está y a este cociente también lo dejamos como está. El diferencial del valor absoluto de la tasa va a ser igual a alfa sobre beta por el diferencial de K chiquita. Una vez que hemos llegado a esta expresión, simplificamos. El diferencial de K chiquita se nos va, alfa sobre beta se nos va y K chiquita también, por lo que la elasticidad de sustitución de la función Cobb-Douglas es constante e igual a 1. Seguimos con la función lineal. Se puede probar con el test de la segunda derivada que la función de producción lineal no es estrictamente cóncava ni estrictamente convexa. Esto es así porque las productividades marginales de los factores son constantes, no dependen del trabajo ni del capital, por lo que las segundas derivadas parciales de la función de producción, tanto las directas como las cruzadas, son todas iguales a 0. Aquí tenemos la especificación matemática de una isocuanta para el nivel de producción X sub 0. La tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo es constante e igual a menos alfa sobre beta, por lo que la derivada del valor absoluto de esta tasa con respecto al factor trabajo es igual a 0. Estos resultados nos indican que todas las isocuantas son líneas rectas paralelas con pendiente negativa. También se puede demostrar que la elasticidad de sustitución de una función de producción lineal es constante e igual a infinito. Esto significa que la sustituibilidad entre los factores es infinita, por lo que cuando las isocuantas son líneas rectas descendentes, nos están describiendo la relación entre dos factores que son sustitutos perfectos en la producción de un bien. La función de producción de Leontief no es estrictamente cóncava ni estrictamente convexa y genera isocuantas con formas de ángulos rectos. Aquí tenemos la especificación matemática de una isocuanta para el nivel de producción X sub 0, el tramo vertical y el tramo horizontal correspondiente. Se puede demostrar que la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo en los puntos más observables no existe o no está definida. Es decir, en el tramo vertical de una isocuanta la pendiente es igual a menos infinito. En el tramo horizontal la pendiente es igual a 0 y en el vértice de la isocuanta la pendiente no existe
o no está definida. El procedimiento matemático para probar esto es el mismo que el que vimos para la tasa marginal de sustitución 2.1 de la teoría del consumidor, por lo que ustedes están en condiciones de realizar esta demostración utilizando la simbología correspondiente, por supuesto. La elasticidad de sustitución de la función de producción de Leontief es igual a 0 porque no hay sustituibilidad entre los factores de la producción. En este caso, los factores de la producción son complementos perfectos, lo cual significa que se combinan en proporciones fijas para la producción de un bien. Ya vamos a probar más adelante que sigma es igual a 0 para la función de Leontief. Es muy difícil pensar que en la realidad puede existir una firma que tenga un proceso productivo caracterizado por una función lineal en el cual los factores son sustitutos perfectos, porque esto significaría que la firma puede utilizar solo capital o solo trabajo, dependiendo de los precios de los factores, para producir un bien. En la realidad, uno observa que para operar una máquina se necesita por lo menos una persona, y que una persona necesita un cierto equipo de capital para poder trabajar. En cambio, el proceso productivo que describe la función de Leontief, en el cual el capital y el trabajo se utilizan en una proporción fija para producir un bien, es más factible de observar en la realidad. Bueno, estos análisis de largo plazo que hemos realizado para la función Cobb-Douglas, para la función lineal y para la función de Leontief, pueden transformarse en un análisis de corto plazo si fijamos las cantidades de los servicios de un solo factor. Por ejemplo, si partimos de la función de producción Cobb-Douglas, cuyas isocuantas son estrictamente convexas, y fijamos un nivel de capital constante, esta representación gráfica nos permite observar cómo la empresa combina el factor fijo, que es el capital, con las distintas unidades del factor variable, que es el factor trabajo, para obtener distintos niveles de producción. Es decir, aquí tenemos otra forma de visualizar la relación técnica que describe el producto total del factor trabajo. De manera similar, podemos visualizar la relación técnica que describe el producto total del factor capital cuando se mantiene constante el factor trabajo. El mismo análisis puede realizarse para la función lineal si mantenemos constante el factor capital y si mantenemos constante el factor trabajo. En el caso de la función de Leontief, el transformar el análisis de largo plazo a un análisis de corto plazo nos permite ver con más claridad por qué cuando el factor capital es fijo limita la máxima producción que puede obtener la firma. Fíjense que si fijamos el nivel de capital en K sub J, la firma puede ir aumentando las unidades que emplea del servicio del factor trabajo desde L sub 0 hasta L sub J, para aumentar la producción desde 0 hasta X sub J. Pero llegado a este punto, por más que continuara aumentando los servicios del factor trabajo, con K sub J, la firma no puede aumentar más la producción. Por ello, el producto total del factor trabajo está definido por tramos. Desde 0 hasta L sub J, el producto total es igual a alfa por L, y para valores iguales o mayores que L sub J, el producto total, X sub J, es igual a beta por K sub J. Bien, volvamos a nuestro análisis de largo plazo y veamos cuáles son las características de la función de producción CES. La función CES es homogénea de grado R y su característica principal es que tiene elasticidad de sustitución constante, tal como lo indican las siglas de su nombre en inglés. Constant Elasticity of Substitution. La función Cobb-Douglas, la función lineal y la función de Leontief tienen elasticidades de sustitución constante, por lo que son casos particulares de la función CES. La función de producción CES es cuasi cóncava y generalmente, salvo algunos casos particulares, genera curvas de indiferencias estrictamente convexas que no son asintóticas a los ejes, sino que tienen puntos de corte con los ejes.
Aquí tenemos la especificación matemática de una isocuanta para el nivel de producción X sub 0. Si calculamos la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo y la expresamos en términos de K chiquita, esta nos da igual a menos alfa sobre beta por K chiquita elevada a la 1 menos ρ. Les queda de tarea comprobar este resultado. Lo que vamos a hacer ahora es postular valores para ρ para analizar qué resultados obtenemos. Si ρ es igual a 0, la tasa marginal de sustitución técnica de K por L nos queda igual a menos alfa sobre beta por K chiquita, y este era el caso de la función de producción Cobb-Douglas. Si ρ es igual a 1, K chiquita nos queda elevada a la 0, por lo que la tasa marginal de sustitución técnica de K por L nos da igual a menos alfa sobre beta, y este era el caso de la función de producción lineal. Si ρ es igual a menos infinito, la tasa marginal de sustitución técnica de K por L nos queda igual a menos alfa sobre beta por K chiquita elevada a la infinito. En este último caso, para poder obtener resultados más concretos, tenemos que postular valores para K chiquita. Si la proporción capital-trabajo se encuentra entre 0 y 1, un número pequeño multiplicado infinitas veces por sí mismo tiende a 0, por lo que la tasa marginal de sustitución técnica de K por L es igual a 0. Si la proporción capital-trabajo es mayor que 1, un número grande multiplicado infinitas veces por sí mismo tiende a infinito, por lo que la tasa marginal de sustitución técnica de K por L es igual a menos infinito. Y si la proporción capital-trabajo es igual a 1, 1 elevado a la infinito no está definido, es una indeterminación. Si K chiquita es igual a 1, cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, es decir, para valores mayores que 1, K chiquita a la infinito es igual a infinito. Y cuando nos aproximamos a 1 por la izquierda, es decir, para valores menores que 1, K chiquita elevado a la infinito es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo no existe porque las derivadas laterales no coinciden. La única función de producción que conocemos que genera isocuantas cuyas pendientes tienen esta característica es la función de Leontief. Por lo que de este análisis se puede deducir que cuando ρ es igual a menos infinito, tenemos el caso de los coeficientes técnicos fijos, es decir, el caso de la función de producción de Leontief. Ahora, para calcular la elasticidad de sustitución, trabajamos con esta fórmula que tenemos en la filmina 26, y donde tenemos la tasa marginal de sustitución técnica de capital por trabajo en valor absoluto, reemplazamos alfa sobre beta por K chiquita elevado a la 1 menos ρ, que es la pendiente en valor absoluto de una isocuanta de la función CES. El diferencial de K chiquita lo dejamos como está y a este cociente lo dejamos como está. El diferencial de esta expresión es igual a la derivada parcial del término que tenemos entre paréntesis con respecto a K chiquita por el diferencial de K chiquita, por lo que es igual a 1 menos ρ por alfa sobre beta por K chiquita elevada a la menos ρ por el diferencial de K chiquita. Simplificamos esta expresión y esto nos da igual a 1 sobre 1 menos ρ. Si ρ es igual a 0, la elasticidad de sustitución es igual a 1 y se dice que existe sustituibilidad entre los factores. Este es el caso de la función de producción Cobb-Douglas. Si ρ es igual a 1, la elasticidad de sustitución es igual a infinito. Se dice que existe sustituibilidad infinita entre los factores de la producción y tenemos el caso de la función de producción lineal. Y si ρ es igual a menos infinito, la elasticidad de sustitución es igual a 0, por lo que no existe sustituibilidad entre los factores y tenemos el caso de la función de producción de Leontief.
Entonces, ρ es un parámetro importante porque permite determinar el grado de sustitución entre los factores de la producción, trabajo y capital. Además de los tres casos que hemos visto y analizado, la función CES contempla otros casos intermedios. Si ρ se encuentra entre menos infinito y 0, la elasticidad de sustitución se encuentra entre 0 y 1 y se dice que existe poca sustituibilidad entre los factores. Y si ρ se encuentra entre 0 y 1, la elasticidad de sustitución se encuentra entre 1 e infinito y se dice que existe una gran sustituibilidad entre los factores. Hay otra forma de demostrar que la función CES contempla estos tres casos trabajando directamente con la expresión de la función de producción. El caso más sencillo de ver es el de la función lineal, porque lo único que tendríamos que hacer es postular ciertos valores para gamma, ρ y r y realizar los reemplazos correspondientes. Los casos de la función Cobb-Douglas y de la función de Leontief no son tan sencillos porque hay que trabajar con límites. Yo les he preparado estas demostraciones en un archivo aparte, postulando primero que gamma y r son iguales a 1 para simplificar el análisis. Partiendo de la expresión 2, si tomamos primero el logaritmo natural y luego el límite de esta función de producción cuando ρ tiende a 0, trabajando con la regla de L'Hopital y realizando algunos pasos algebraicos, se puede demostrar el caso de la función Cobb-Douglas. Para la función de producción lineal, simplemente hay que postular que ρ es igual a 1 y reemplazarlo en la expresión 2 de la función CES. Para la función de Leontief, hay que tomar el límite de la expresión 2 de la función CES cuando ρ tiende a menos infinito y realizar algunos pasos algebraicos. Las demostraciones que se encuentran en este archivo que estamos viendo no se piden en los exámenes, pero se los dejo para aquellos alumnos que tengan interés en verlas y analizarlas. Bueno chicos, por ahora llegamos hasta aquí. En el próximo video continuaremos con el tema 3. Por el momento me despido, cuídense mucho y hasta pronto.